Primera palabra del Señor en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Toda imagen tiene un antes y un después, un antecedente y un consecuente. Y si miramos los antecedentes de la imagen, los antecedentes de nuestras palabras, las palabras y las consecuencias de nuestras palabras, podemos darnos cuenta de la coherencia de un proyecto de vida. A ver, antes de que Jesucristo fuera clavado en la cruz, fue despojado de sus ropas, fue salvajemente torturado, fue tumbado al piso, fue adherido en costras a un madero áspero, fue abofeteado, fue traicionado, tuvo dudas, tuvo miedo. Pero a esas acciones que antecedieron a la crucifixión del Señor, también están los antecedentes de un hombre que sembró esperanza y que con sus obras dio signos de liberación en la salud espiritual, en la salud corporal, en la salud política, en la salud social, en la salud de familia y en la salud de lealtad al proyecto de vida de su padre, al proyecto de vida de su padre putativo. Sin embargo, a pesar del dolor, a pesar de la tortura, a pesar de la traición, a pesar de los golpes, a pesar del despojo, a pesar de la soledad, a pesar de la tristeza, a pesar de las costras adheridas a las espinas de un tronco áspero y de un terreno pedregoso, nunca perdió sus primeros antecedentes. A Cristo lo partieron, pero no lo doblaron. A Cristo lo reventaron, pero no le torcieron el camino. Murió erguido, con los brazos y las piernas erguidas, cimentado, parado y colgado de ese madero, ultrajado y reventado. ¿Y cuál es su primera palabra ante el juicio? Ante los escupitajos, ante el abandono de sus amigos, ante los que se habían olvidado de su proyecto de vida. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. El ser humano, ante toda circunstancia, sufre el dolor, sufre la fatiga, sufre en carne propia la experiencia de la vida, la experiencia viva, y frente a esa experiencia viva lanza el juicio. Lanza el juicio.
Y el juicio puede ser un juicio de bendición o un juicio de maldición. Puede ser un juicio benigno o un juicio maligno. Benigno o maligno. Miren lo que dice la carta a los Hebreos en su capítulo 12, del 14 al 29. Y lo pueden buscar. Moisés vio tantos ultrajes del pueblo de Israel que sintió miedo. Moisés sintió miedo. Vio la profanación de la vida después de que Dios había mostrado el camino recto, pero lleno de hendiduras, con el cual se podía llegar a la vida eterna. Fíjese que ese miedo que tiene Moisés, ese miedo que le hace sentir rabia por momentos, hace crujir toda suerte de juicios. ¿Sería que Jesús no pasó por el experimento del dolor y de la rabia? Pero a pesar de eso, su miedo, su dolor, su soledad, no hace que lance juicios malignos, sino lanza una sentencia de perdón benigna que hace ver que nosotros, si nos olvidamos de lo divino y nos quedamos en lo humano, somos capaces de abandonar el proyecto de Dios. Yo, humano, lanzo un juicio después de que miro y decido. Tú, humano, lanzas un juicio después de que miras y ves cómo miran los otros. Yo pienso y tú piensas. Pero por lo general, juzgamos es el pensamiento del otro, no el mío propio. Y nosotros como cristianos ya condenamos al ladrón, ya condenamos al guerrillero, ya condenamos al paramilitar, ya condenamos al dictador, ya condenamos al plutócrata, ya condenamos al genocida, ya condenamos al violador, porque lanzamos el juicio mediático a través del cual sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Para Cristo Jesús, desde el madero de la cruz, no hay nada bueno ni hay nada malo. Hay seres humanos confundidos. Como confundido está el que roba celulares y se santigua. Como confundido está el que mata por una bicicleta. Como confundido está el que arriesga su propia vida para evitar que le roben un computador. Como confundido está el que pide la condena del guerrillero o del paramilitar
porque su propio juicio ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez como Cristo? Quizá en medio del dolor, de la tortura, del vejamen y de la soledad, que nosotros como humanos, en nuestra confusión y en el abandono de lo divino, no sabemos a dónde llegar, ni sabemos cuál es la raíz del mal en la propia vida. Si nosotros supiéramos las consecuencias de nuestros actos, muy seguramente no los cometeríamos. Si nosotros supiéramos la consecuencia de nuestros deseos vanos, no desearíamos. Si nosotros supiéramos las consecuencias de nuestras ambiciones, no ambicionaríamos. Si nosotros supiéramos las consecuencias de nuestras traiciones, no traicionaríamos. Si nosotros supiéramos las consecuencias de negar la posibilidad de un país nuevo en la paz, pero que viviera a partir de la construcción del perdón, es decir, mi persona se dona al otro, no dudaríamos. Si nosotros supiéramos las consecuencias de quitarle la vida a un ser humano, a una persona, es decir, al sonido de lo personal en él, no lo haríamos. El problema es que todos nos quedamos en la etapa primaria, en la etapa minúscula, en la etapa de la ira, en la etapa del rencor, en la etapa de la soberbia, en la etapa de la elucubración política, en la etapa de la elucubración social y cultural, en la etapa del juicio, en la etapa del yo pienso, en la etapa del tú piensas, y no profundizamos en Dios. ¿Por qué estamos alejados del camino de la cruz? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que piensan. No saben lo que dicen. No saben lo que juzgan. ¿Qué tipo de cristiano soy? Si yo mismo me confundo al juzgar al otro, al juzgar al guerrillero, al juzgar al paramilitar, al juzgar al plutócrata, al juzgar al dictador, no pienso cuáles fueron las causas sociales, políticas, culturales, religiosas y espirituales que hicieron que esa realidad se diera. Yo mismo comienzo a desconocer cuál es la raíz del mal. Luego, como cristiano, no sé qué papel tengo en esta sociedad. Luego yo, de buena fe, tampoco sabría lo que hago. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Si nuestro proyecto es totalmente humano, cultural y social,
Solamente desde lo humano estoy desconociendo la doctrina social de mi pensamiento y mi fundamento como cristiano. Estoy abandonando mi fe. Estoy abandonando mi proyecto divino en lo humano. Luego yo tampoco sé lo que hago. Padre, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué camino tomo? ¿El de la derecha? ¿El de la izquierda? ¿El del centro? ¿El de adelante? ¿El de atrás? ¿O el de Cristo, que me dice cómo construir la verdadera paz? Padre, perdóname. No sé lo que hice cuando abandoné mi familia. Padre, perdóname. No sé lo que hice cuando maldije al que me insultó. Padre, perdóname. No sé lo que hice cuando deseé la muerte de quien me juzgó. Padre, perdóname. No sé lo que hice cuando juzgué y dudé de aquel que por mi culpa en la soledad quedó. Padre, no sé lo que hice cuando dejé que mi abuelo, mi padre, mi hermano, mi esposa, mi hija fueran desconectados de la vida, porque sencillamente quería acabar con el proyecto de vida, de algo en lo cual ya no veía yo fruto. Perdóname. ¿Qué clase de guía soy? ¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de ser humano soy que construyo en mi propio madero áspero el juicio para destruir la dignidad del otro? Señor, yo mismo no sé qué hago como cristiano. Perdóname. Oro para entender la realidad más allá de mi propia realidad. Oro para entender mi vida más allá de mi propia vida. Jesús, cuelga mis juicios, mis pensamientos, mis sentimientos en ese madero, porque con ellos juzgo y destruyo lo que no entiendo o lo que entiendo parcialmente. Gracias por perdonarme, porque yo mismo no sé lo que hago muchas veces, ni sé lo que siento. Amén.